Aplicación de la derivada en la química, presentado por María Camila Yepes Espinosa y Juan Diego Arenas Agudelo. Uso de la derivada en química. Primero vamos a definir qué es la derivada. La derivada es una función de la pendiente de una recta sobre una curva, evaluada en un punto. Tiene múltiples usos en diferentes ciencias, una de ellas es la química. La matemática y la química han estado relacionadas desde la antigüedad, debido a que las aplicaciones de la matemática permiten a través de expresiones crear modelos teóricos para la comprensión de esta ciencia. En la química, las derivadas se usan para medir la velocidad de una reacción, para establecer las concentraciones de los reactivos y de los productos, y también establecer la velocidad de reacciones estequiométricas. Aún más en la química, las derivadas han sido fundamentales para poder calcular y expresar mediante estas la razón de cambio, que después puede ser demostrada en la práctica. ¿Qué es la rapidez? Uno de los fenómenos más frecuentes es observar lo rápido o lo lento que se mueve un objeto. A esta situación es importante identificarle con qué rapidez o con qué velocidad se mueve el objeto. Se entiende por rapidez como la distancia recorrida por el objeto en cierto tiempo requerido para recorrer la distancia. Un ejemplo sería la rapidez de un auto, que se expresa como el cambio de posición del auto a lo largo de cierto periodo. Normalmente las unidades de esta rapidez son kilómetros por hora, es decir, la cantidad que cambia dividido entre el intervalo de tiempo. Por eso, para poder calcular la rapidez se utiliza. Rapidez va a ser igual. Entonces, espacio recorrido o distancia recorrida entre el tiempo requerido. De modo análogo, la rapidez de una reacción química, es decir, su velocidad de reacción, es el cambio de concentración de los reactivos o productos por unidad de tiempo. Por lo tanto, las unidades de la velocidad de reacción son de molaridad por segundo o molaridad por segundo a la menos 1. La velocidad de reacción se puede expresar como la velocidad de desaparición de los reactivos o la velocidad con que aparecen los productos. Si nosotros consideramos la siguiente ecuación química balanceada A que produce B, la velocidad media con respecto a B es el cambio de concentración de B sobre el cambio en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la concentración molar se representa encerrando en corchetes la especie química en cuestión. Entonces, la concentración de B en tiempo 2 menos la concentración de B en tiempo 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y esto a su vez se puede expresar como delta. También debemos recordar que delta es un incremento o un cambio. Entonces, delta de la concentración de B quiere decir cambio en la concentración de B. Y delta T, o sea, un cambio en el tiempo. El cambio de velocidad. Conforme la reacción avanza, también se observa en una gráfica de concentración versus tiempo. Consideremos la siguiente reacción y la información presentada en la tabla 14.1. La reacción nos dice que el cloruro de butilo reacciona con agua para producir butanol y ácido clorhídrico. En la tabla 14.1 se presentan los datos de velocidad de la reacción del cloruro de butilo con agua. Vemos que el tiempo va aumentando, mientras que la concentración del cloruro de butilo, en este caso que es un reactivo, va disminuyendo. La concentración del reactivo va disminuyendo porque se contribuye a la formación del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más disminuya la concentración de un reactivo, más se aumenta la formación del producto. Si se grafica los datos de la tabla 14.1, se obtiene una gráfica presentando la concentración del cloruro de butilo en función del tiempo. Los puntos representan los datos experimentales. Se han trazado líneas tangentes en tiempo igual a 0 segundos y tiempo igual a 600 segundos. Es aquí donde entra el concepto de la derivada. La pendiente de cada tangente se define como el cambio del eje Y entre el cambio del eje X. Es decir, delta, un cambio en la concentración del cloruro de butilo, en este caso el reactivo, sobre el cambio en el tiempo.
La velocidad de reacción en cualquier momento está relacionada con la recta tangente a la curva de en ese momento. Debido a que el reactivo desaparece, la velocidad es igual al negativo de la pendiente. Como podemos notar, en el eje Y se muestra la concentración molar del cloruro de butilo y en el eje X se muestra el tiempo en segundos. Si notamos, en el tiempo 0 segundos y en el tiempo 600 segundos se trazaron dos líneas tangentes. La derivada en el punto de tangencia representa la pendiente de la recta tangente. Entonces, como ya lo había mencionado, aquí entra el concepto de la derivada. Si nosotros queremos conocer la velocidad en cualquier instante, podemos hacerlo a través de la derivada. Relación entre la velocidad de reacción y la estequiometría. Consideremos una reacción hipotética del tipo que sucede de reactivos a productos. Cuando relacionamos la velocidad con la estequiometría, esta exige que la velocidad de desaparición de los reactivos sea igual a la velocidad de aparición de los productos. Para la siguiente ecuación, podemos ver que una mol del 1-clorobutano produce una mol de butanol, es decir, que están en relación 1 a 1. Pero ¿qué pasa cuando la relación es diferente de 1 a 1? Como en esta reacción, podemos ver que 2 moles del ácido hídrico producen una mol de hidrógeno y una mol de yodo. En este caso, se puede medir la velocidad de desaparición del ácido hídrico o la velocidad de aparición de hidrógeno-yodo. Debido a que desaparecen 2 moles de ácido hídrico por cada mol de hidrógeno o yodo que se forma, la velocidad de desaparición del ácido hídrico es el doble de la velocidad de aparición de hidrógeno o yodo. Por consiguiente, para igualar las velocidades debemos dividir entre su coeficiente estequiométrico. La velocidad nos va a quedar menos, este menos es porque lo que se consume me queda negativo, es decir, el reactivo, o sea, el ácido hídrico. Y lo que se produce me va a quedar positivo. En este caso, el hidrógeno y el yodo. Entonces, bueno, menos un medio. Este 2 me parece por el coeficiente estequiométrico, es decir, estas 2 moles, por la derivada de la concentración del ácido hídrico con respecto al tiempo, igual a 1 sobre 1, porque bueno, este 1 va a ser porque acá solo hay una mol, porque recordemos que esta reacción está en relación 2, 1, 1. Bueno, entonces 1 por la derivada de la concentración del hidrógeno con respecto al tiempo, igual lo mismo que en este caso 1 por la derivada de la concentración de yodo con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a la velocidad. Derivada en la velocidad de reacción. Para concluir, entonces tenemos que la velocidad de reacción representa la cantidad de reactivo que desaparece o la cantidad de producto formado por unidad de tiempo. Si fuera constante, se expresaría como la velocidad sería igual al incremento de la concentración con respecto al tiempo. Ahora bien, la velocidad de reacción no es constante, por lo que es necesario definir velocidades instantáneas. La velocidad va a ser igual entonces a la derivada de la concentración con respecto al tiempo, con el fin de que la velocidad de reacción no dependa de la sustancia elegida. Para calcularla, se define la velocidad de reacción como la derivada de la concentración de cualquier reactivo o producto respecto al tiempo, dividida por su correspondiente coeficiente estequiométrico y precedida de un signo positivo o negativo, según corresponda. En la siguiente reacción, podemos verla acá, tenemos que la velocidad va a ser igual menos 1 sobre A minúscula. Este menos, con este menos, podemos sacarlo de la parte, de esta parte, porque son los reactivos, o sea, lo que se consume.
Esta A minúscula y esta B minúscula corresponden al coeficiente estequiométrico. Lo mismo esta C minúscula y esta D minúscula. Son los coeficientes estequiométricos, tanto para los reactivos como para los productos. Entonces, pues su coeficiente estequiométrico se multiplica por la derivada de la concentración con respecto al tiempo, respectivamente. Entonces, digamos, acá sería la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo, igual menos 1 sobre B por la derivada de la concentración de B con respecto al tiempo. Lo mismo para estas. Y así se puede calcular la velocidad. Referencias. Bueno, estas son las referencias de donde se sacó la información utilizada. Este es un libro llamado Química, la ciencia central, novena edición, fue publicado en el 2004 y de ahí se sacó la mayoría de la información. Este video es editado en Filmora 9. Muchas gracias.